Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que participáis en esta jornada virtual sobre retos y perspectivas para la mejora en el abordaje de la leucemia linfocítica crónica, organizada por la Escuela Andaluza de Salud Pública y patrocinada por AVI, a quienes agradecemos muy especialmente su apoyo. Para quienes no me conocen, soy María José Sánchez, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública y directora del Registro de Cáncer de Granada, y coordino esta jornada junto al doctor José Antonio Pérez Simón, jefe de servicio de hematología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Es un honor para nosotros compartir la bienvenida institucional con las personas que os presento a continuación. En primer lugar, la doctora Inmaculada Vázquez, subdirectora de gestión de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud. Cuando quiera, Inmaculada, muchas gracias. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Como dice María José, bueno, agradecer a la escuela y a AVI como patrocinador, ¿no?, de estas jornadas virtuales que vamos a desarrollar. Quiero agradecer también a la coordinación científica por estas jornadas, tal y como se han montado, a los moderadores de las ambas mesas que van a tener lugar hoy, a los ponentes de dichas mesas y a todos los panelistas que estáis ahí detrás, ¿no?, en esta jornada virtual de retos y perspectivas para la mejora en el abordaje de la leucemia linfocítica crónica, que tiene un reconocimiento de interés científico sanitario desde la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Yo quería reseñar, bueno, que la leucemia linfocítica crónica, ¿no?, es la leucemia más frecuente en los países occidentales. Supone, como bien sabéis, del 25 al 30% de la leucemia en los adultos. La edad media en el momento del diagnóstico es aproximadamente a los 70 años y es infrecuente, ¿no?, por debajo de los 50. Es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres y se diagnostican al año pues 3 de cada caso por 100.000 habitantes. En muchos de estos casos, el paciente con leucemia linfocítica crónica es una persona de edad avanzada, pluripatológica, y que en muchas ocasiones pues, tiene condiciones asociadas a esta senilidad, ¿no?, con una alta complejidad en su proceso asistencial que va más allá de su enfermedad y que viene determinada por unas necesidades sociales y o económicas, además de sanitarias, ¿no? Supone un reto asistencial porque comprende desde formas indolentes a otras más graves, por lo que la adecuación del tratamiento a cada paciente supone un elemento esencial en la atención de esta patología. En los últimos años, la incorporación de las técnicas moleculares a su diagnóstico permite acercarnos a esta medicina de precisión, ¿no?, clave en la atención a los pacientes. El uso de biomarcadores para poder plantear el tratamiento correcto al paciente concreto en el momento adecuado es una necesidad creciente. En Andalucía disponemos de una cartera de biomarcadores regulada y pendiente de actualización constante para garantizar un acceso equitativo a estas técnicas. Sin diagnósticos de precisión es imposible plantear un tratamiento de precisión. Los nuevos tratamientos que se enfocan en estos cambios genéticos están demostrando el gran impacto sobre las opciones de tratamiento disponibles y tienen una mejor tolerancia. El desarrollo de la medicina de precisión está muy avanzado en el ámbito de la leucemia linfocítica crónica, con diferentes tratamientos en desarrollo dirigidos a los antígenos específicos, ¿no?, los anticuerpos monoclonales y las propias células TCAR, a dianas moleculares específicas o a otras alteraciones moleculares propias de la enfermedad. Todo ello va a ir reemplazando a los fármacos quimioterápicos tradicionales, que son mucho menos específicos. Este nuevo abordaje terapéutico de la leucemia linfocítica retará a los sistemas sanitarios a la hora de asumir toda esta nueva innovación, evaluar sus resultados y facilitar un acceso equitativo a la misma. Es importante resaltar que en Andalucía cuenta con destacados expertos en esta patología, con unos servicios de hematología que garantizan una buena calidad asistencial y además son reconocidos, ¿no?, como investigadores de la leucemia linfocítica crónica. Jornadas como esta, en la que se destaca la atención multidisciplinar, incluso la opinión de los pacientes, constituyen una satisfacción y cuenta con todo el apoyo de las instituciones públicas. Recordar
que en Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en regular la atención multidisciplinar a los pacientes con cáncer, centrándola en los subcomités de tumores. Yo desde aquí, desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria, os agradezco vuestra participación, os agradezco el interés y os animo a seguir avanzando y seguir trabajando en esta línea. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Inmaculada. En segundo lugar, la doctora Blanca Fernández Capel Baños, directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Cuando tú quieras, Blanca. Gracias, María José. María José tiene cierta habilidad, que es que me da muy buenas tardes. Me da muy buenas tardes como esta. Yo cada vez que asisto a una jornada de este estilo, pues me siento orgullosa de estar al frente de un equipo extraordinario de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es un órgano de la Consejería de Salud y Familia, dependiente de la Viceconsejería directamente. Por lo tanto, es una actividad más de las que la Consejería de Salud y Familia tiene desde la estructura que soportan toda su actividad. Y digo que me da buenas tardes porque me propicia que yo pueda asistir a eventos como estos, aunque sea solamente porque por dificultades de agenda no pueda quedarme, pero ver cómo de verdad se está avanzando en todas las cosas y en todas las direcciones interesantes. Es verdad que vivimos una circunstancia anómala, todo es COVID, todo lo que nos rodea es COVID, pero yo siempre les digo, y ellos lo saben, que los grandes problemas de la sanidad los tenemos ahí cuando pase el COVID. Afortunadamente, si esto pasa, habremos avanzado, como en todas las cosas, en muchas facetas de la asistencia, en muchas facetas de la docencia, en muchas facetas de la virtualidad, por ejemplo, como tenemos en este momento, donde nosotros teníamos una actividad al 30% virtual y ahora la tenemos al 100%, pero no hemos bajado la marcha. Y tendremos también los mismos problemas, desgraciadamente, que afortunadamente las grandes industrias, los grandes laboratorios están siempre en una auténtica marcha hacia el conocimiento, apoyando la investigación. El caso de AVI, que esta tarde pues hace posible esta reunión y que nosotros agradecemos desde la escuela. Evidentemente, bien ha dicho la doctora Inmaculada Vázquez, las características que tiene la leucemia linfocítica crónica y la importancia, yo quiero recabar la importancia del diagnóstico precoz, del diagnóstico temprano, cómo cambia en ciertas medidas y en ciertos aspectos el enfoque terapéutico que haya que dársele. Y cómo se ha abierto desde el punto de vista de los estudios genéticos, pues una serie de horizontes que la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía pone en primer plano porque ha destacado el interés científico de esta actuación. Evidentemente, cualquier aportación novedosa necesita unas inversiones, unos apoyos institucionales, científicos. Sabemos que los tenemos. Al principio todo cambio de este estilo origina una inversión, pero esa inversión pues tiene un precio muy bajo porque lo que salva es vida. Hoy día sabemos que se abre con la leucemia linfocítica crónica una esperanza de vida muy importante y sabemos también que esa esperanza de vida no tiene precio y además que una vez establecidos los nuevos tratamientos, pues también cualquier inversión que se haya hecho desde el punto de vista económico está más que compensada porque eso está estudiado y establecido, no vamos a decirlo, siempre se arranca, luego hay un periodo de estabilización y luego hay un periodo en que sobre todo en sufrimiento, en vida y en tratamientos innecesarios se hace una inversión a largo y corto plazo interesante y positiva, pero sobre todo porque estamos hablando del sufrimiento humano y de la vida humana. Y como ha dicho Inmaculada,
aparece en edades pues, que hoy son relativamente demasiado tempranas. A mí no me queda nada más que desear que tengamos una jornada extraordinaria como las que siempre organiza la doctora María José Sánchez, que es tan humilde que dice: soy la directora del registro de cáncer de Granada, pero es la coordinadora de todo el registro de cáncer de Andalucía, que se lleva desde su registro de cáncer de Granada. Eso se le olvida y yo se lo recuerdo siempre, porque es un orgullo para la escuela que sea ella nuestra coordinadora científica de todo el registro de cáncer de toda Andalucía. Y en ello se está trabajando de una forma también muy esperanzadora. Solamente agradecer una vez más a nuestros servicios de tecnología, al subdirector José Antonio Rodríguez Ocaña, que siempre nos está cubriendo y dando apoyo a todas nuestras actividades con una eficacia que ya quisieran cualquier institución y con una eficiencia puesta a prueba de bomba todos los días y con una dedicación que no tiene el equipo, no tiene ni días ni horas, y a Tachi Prieto y a su equipo, que son los organizadores de este y de casi todos los eventos, que hace la Escuela Andaluza de Salud Pública, que hoy se siente una vez más honrada con este plantel de profesionales que nos acompañan, y agradece una vez más a AVI en la persona de del doctor Antonio Bañares, pues su apoyo a actividades de este estilo. Como los resultados son siempre magníficos en estas jornadas, pues yo solamente me queda que felicitar, aunque sea al inicio, felicitarme por estar al frente de la escuela, que tiene esta capacidad de convocatoria y de organización con los nombres que respaldan estas mesas, si no, no sería posible. Buenas tardes, un abrazo a todos, que tengamos la mejor de las jornadas. Yo me quedaré un ratito y luego pues lo lamento, pero me tengo que retirar porque ya os he dicho que tengo otra jornada con una universidad de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. En tercer lugar, nos acompaña el doctor Antonio Bañares, director de Relaciones Institucionales de AVI. Cuando quieras, Antonio. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, María José, muchas gracias, Blanca, muchas gracias, Inmaculada. Muchas gracias a la Escuela Andaluza de Salud Pública y bienvenidos y buenas tardes todos los que estáis al otro lado. Para nosotros es una satisfacción. He escuchado a quienes me han antecedido en el uso de la palabra darnos las gracias a nosotros, y es al revés. Realmente, para una compañía como AVI, que es a quien me toca representar hoy aquí, estar aquí compartiendo con vosotros una jornada orientada al conocimiento en una patología como la leucemia linfocítica crónica no puede ser más que un motivo de agradecimiento. Muy brevemente, presentaros a AVI. AVI es una compañía biofarmacéutica, compañía biofarmacéutica con un área de interés en inmunología, recientemente en oftalmología, también en neurología y en los últimos años también en oncohematología, caracterizada por la búsqueda de la innovación. Nosotros aportamos soluciones para más de 60 enfermedades, con más de 30 marcas diferentes en más de 175 países. Pero probablemente eso es lo menos relevante de lo que yo les quiero explicar a todos hoy. Para nosotros, lo más importante es que nos consideramos innovadores en todo lo que hacemos. Y hoy es especialmente relevante referirme a cómo nos relacionamos con los sistemas de salud donde operamos, cómo nos relacionamos con el Sistema Nacional de Salud español, cómo nos relacionamos con el sistema de salud en Andalucía y con su Servicio Andaluz de Salud, a quien también le quiero agradecer expresamente que nos hayan participado aquí. Y nos relacionamos más allá de nuestros medicamentos, que es la solución final que ponemos a disposición de nuestros pacientes, con una serie de programas y actividades mucho más orientados, por una parte, a los sistemas de salud en los que operamos y, por otra parte, directamente relacionados con los pacientes. Y yo creo que lo que vamos a ver hoy es un buen ejemplo de esa manera de establecer ese vínculo entre los profesionales sanitarios, los gestores de los sistemas de salud y los pacientes.
Hoy en una de las mesas se nos va a presentar Global LLC, que es una iniciativa estratégica de salud. Y antes de decir 3 palabras sobre Global LLC en concreto, me quiero referir a ese concepto que venimos realizando en AVI desde hace muchos años y que llamamos Iniciativa Estratégica de Salud. En la Iniciativa Estratégica de Salud, por definición, lo que hacemos como compañía es reunirnos alrededor de la mesa con los distintos profesionales, los distintos especialistas y las distintas disciplinas involucradas en el manejo de una determinada patología o de un determinado grupo de patologías. Y lo hacemos con la intención de tratar de mejorar los estándares de cuidado de esa patología en concreto y poner a disposición de todos los involucrados alrededor de la determinada patología esa nueva manera de hacer las cosas. Eso nos permite reunirnos y reunir a los distintos agentes involucrados. Y en las próximas mesas vamos a tener la ocasión de entender, a propósito de leucemia linfocítica crónica, a qué nos referimos con iniciativa estratégica de salud. Os diré que la Iniciativa Estratégica de Salud Global LLC, que va a contar mucho mejor que yo a continuación el doctor José Ángel Hernández de Rivas, fue presentada en el Senado de España en enero, va a hacer 3 años. Es decir, tiene un respaldo al máximo nivel en las autoridades sanitarias y en las autoridades políticas en general. Y nace a propósito de la participación de al menos 30 especialistas de diferentes áreas, incluyendo catedráticos de ética, que trataron de mirar a esta patología, que como se ha dicho en la intervención inicial, además afecta a pacientes habitualmente por encima de los 70 años y con una situación de fragilidad mayor, desde distintos puntos de vista y de distintas perspectivas. Y recuerdo muy bien que en aquella presentación en el Senado estaba también con nosotros Natacha, que estará en la última mesa y que dio claramente la perspectiva del paciente. Porque esa es una de las características que queremos tener como compañía. No solo dar soluciones innovadoras a través de nuestros medicamentos a los pacientes, sino también darle voz a los pacientes en cómo deben ser atendidos de la mejor manera posible. Entonces, nace ese Global LLC en nuestra primera incursión en un área especialmente relevante para nosotros, como es la hemato-oncología, con la ambición y el objetivo final de facilitar el tratamiento integral del paciente con leucemia linfocítica crónica, ofreciendo a los sistemas y ofreciendo a los profesionales una herramienta útil para alcanzar ese estándar óptimo de cuidado, que además estuviera avalada y respaldada por las sociedades científicas, por las asociaciones de pacientes y que permitiera aportar un valor real con resultados medibles al sistema sanitario. Yo creo que eso se consiguió, yo creo que eso en estos años se ha ido implementando de una manera muy significativa y la tarde de hoy, en el seno de la Escuela Andaluza de Salud Pública, donde de manera tradicional y desde hace años se viene compartiendo el conocimiento más avanzado en las ciencias de la salud, vamos a poder escuchar esos nuevos avances en esta patología, en concreto ese enfoque multidisciplinar o multiprofesional para enfocar a esos pacientes. Y al final, si conseguimos ese resultado, y estoy seguro que lo vamos a conseguir, porque en la Escuela Andaluza de Salud Pública el estándar de calidad de los programas formativos es lo suficientemente alto como para estar totalmente seguros de que así sea, y porque el panel de ponentes así lo va a garantizar, como digo, si conseguimos que eso se produzca de esa manera, nosotros como AVI estaremos mucho más que satisfechos porque nos hayáis permitido participar en esta jornada. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a Inmaculada, a Blanca y a Antonio por la cálida bienvenida. Si os parece, vamos a dar comienzo a la jornada, que consta de 2 mesas. La primera va a tener 2 presentaciones y la segunda se va a hacer en formato coloquio. Trataremos de ser estrictos con el tiempo para que podamos dejar un espacio para el debate y el compartir el conocimiento. Como sabéis, en Zoom tenéis un chat que está abierto a todos los participantes y que puede ser usado para realizar las preguntas que luego le pasaremos a los moderadores. Como sabéis, esta es una actividad que tiene reconocimiento de interés científico sanitario de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía
por lo que se van a hacer 2 controles de asistencia necesarios para que podamos emitiros los certificados de participación a todos los asistentes. Vamos a dar comienzo a la primera mesa, que estará integrada por 2 intervenciones relacionadas con el abordaje integral de la leucemia linfocítica crónica. La mesa va a ser moderada por el doctor José Manuel Puerta, hematólogo del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Y en este momento, antes de dar comienzo y darle la palabra al doctor José Manuel Puerta, se va a hacer la primera verificación de la jornada. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Ha utilizado unas palabras muy bonitas antes de cálida y en primer lugar quería mi agradecimiento al comité organizador científico, a la doctora María José Sánchez y al doctor José Antonio Pérez Simón por la invitación a moderar una de las mesas de este evento. La directora gerente también ha expresado que hemos pasado de un 30% a un 100% de eventos online, pero quiero felicitar a la Escuela Andaluza de Salud Pública porque no he visto hasta hoy, desde marzo, ningún evento online con 114 participantes ahora mismo como hay conectados a la jornada. La mesa 1 tiene como título "Cómo mejorar el abordaje de la leucemia linfática crónica, procesos y organización", y los 2 ponentes son 2 grandes compañeros y yo creo que ya más que amigos, como son el doctor José Ángel Hernández Rivas, jefe de sección del Hospital Infanta Leonor de Madrid, y la doctora Fátima de la Cruz, compañera y amiga también del Grupo Andaluz de Neoplasia Linfoides y hematóloga en el Servicio de Hematología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El doctor José Ángel Hernández Rivas, su ponencia se llama Global LLC, Iniciativa Estratégica en Salud para el Abordaje Integral de la LLC, que, como ha dicho el doctor Antonio Bañares, fue un proyecto y un programa que se presentó en el Senado de España, y la doctora Fátima de la Cruz hablará del diagnóstico integral de la LLC. Vamos con unos minutillos de retraso, ponentes, así que tenéis unos 20-22 minutos cada uno y luego iniciaremos un pequeño debate con las preguntas que, como ha dicho la doctora María José Sánchez, podéis ir escribiendo en el chat e iremos recogiendo. José Ángel, cuando quieras. Pues muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública, a las doctoras Sánchez, Vázquez, a la doctora Fernández Capel, también al doctor Pérez Simón y, por supuesto, al doctor Puerta, pues toda la amable entrada, introducción a estas jornadas, y, cómo no, al doctor Bañares, que en nombre de AVI pues patrocinan estas jornadas que sin duda tienen su interés, y de hecho creo que, como bien decía José Manuel, el hecho de que haya más de 100 personas en este momento conectadas pues es un éxito al que ya de entrada pues me sumo a las felicitaciones por el poder de convocatoria. Y el doctor Bañares pues me lo ha puesto bastante fácil, porque yo, en lo que me han dicho que tengo que hablar hoy, es sobre, dentro de esta primera mesa, cómo mejorar el abordaje de la LLC, procesos y organización, sobre una iniciativa estratégica en salud que él ya ha presentado y que se llama Global LLC. Estos son mis conflictos de interés, y Global LLC pues es efectivamente una iniciativa estratégica en leucemia linfocítica crónica, en la que finalmente todo este proceso, después de la actuación de muchos actores, valga la redundancia, va a lograr, desde luego, una mayor integración de lo que sería todo el proceso de leucemia linfática crónica. Pero antes de esto, yo creo, y también creo que la doctora Vázquez ha sido la que ha introducido un poco qué es la leucemia linfática crónica, de una manera muy sencilla. Es un tipo de cáncer hematológico por el que la médula ósea produce demasiados linfocitos que son clonales, linfocitos por tanto neoplásicos de cáncer, y en el que además esto pues lleva a que no se prevengan bien las infecciones. Puede haber una serie de manifestaciones clínicas, como el aumento del tamaño de los ganglios, lo que se conoce como adenopatías, del bazo, esplenomegalia, del hígado, y en ocasiones, aunque de una forma generalmente, sobre todo en el diagnóstico, relativamente rara,
por infiltración de la médula ósea producir anemia o producir disminución de la cifra de plaquetas, lo que se conoce como trombocitopenia. Ya se nos ha hablado un poco de los datos más importantes de la epidemiología, la leucemia más frecuente en el mundo occidental, 25% de todas las leucemias, con esta incidencia aproximadamente entre 5 o 6 casos nuevos por cada 100.000 habitantes año, más frecuente en varones, en una proporción 2:1. Antes veía una pregunta en el chat de un panelista que se llama Sebastián, en el que decía por qué se produce esto. Pues ya me animo un poco a contestar que no se sabe bien, como tampoco se reconoce bien por qué se produce más, por ejemplo, en caucásicos que en la raza negra, y cómo en la, sobre todo, población asiática es prácticamente excepcional. La mediana de edad en el momento del diagnóstico está en torno a los 70, 72 años. Antes decían que por debajo de 50 años es rara, efectivamente, pero antes de los 30 años es realmente excepcional. Y no existen tampoco causas etiológicas claras que digan que un paciente tiene más probabilidades de tener una linfática crónica, aunque sí es más frecuente en familiares con cánceres linfáticos o con enfermedades en general linfoproliferativas. La LLC es una enfermedad que realmente el diagnóstico es muy sencillo y probablemente además muy barato, simplemente con lo que sería una historia clínica bien realizada, una buena exploración física, una buena anamnesis, la realización de un hemograma y de una citometría de flujo para ver exactamente cómo es el vestido de las células, cuál es el inmunofenotipo de las células, nos viene a poner de manifiesto cómo estas células que vemos en la parte inferior derecha de la diapositiva, pues son al final, o nos vienen a decir que se tratan de células de leucemia linfática crónica. Importante una cosa, no hay que tratar todas las leucemias linfáticas crónicas, solamente hay que tratarlas según una serie de criterios establecidos en los que no me voy a meter. Y también antes la doctora Vázquez ha puesto de manifiesto la importancia de las alteraciones citogenéticas en el momento actual, fundamentales para tener en cuenta antes del inicio del tratamiento, dependiendo unas u otras, la elección, como digo, de la terapia. Y fundamentalmente son pruebas hechas desde el punto de vista citogenético, de hibridación in situ o fluorescente, o también de mutaciones realizadas mediante Sanger o mediante NGS por lo que sería el P53, o estas mutaciones del gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, que hoy en día, como digo, son imprescindibles antes de tratar a los pacientes. Y en la parte de abajo de la diapositiva yo creo que viene a resumir un poco lo que es el tema del tratamiento hoy en día. Un papel claramente decreciente de la inmunoquimioterapia y un papel creciente de las nuevas pequeñas moléculas orales, en pastillas, en cápsulas, inhibidores del receptor de la célula B, dentro de los cuales los más importantes es el inhibidor de la tirosínquinasa de Bruton y dentro de ellos ibrutinib, y también los inhibidores de la proteína antiapoptótica BCL2, que el más importante y único en este momento es venetoclax. ¿Y hacia dónde vamos hoy en día? Hacia las combinaciones entre estos fármacos y también con anticuerpos monoclonales anti-CD20, fundamentalmente rituximab, y en el momento actual como partner el anticuerpo monoclonal anti-CD20 de segunda generación, obinutuzumab. Se ha comentado también que es una enfermedad de paciente mayor, 70-72 años, y como ven en esta diapositiva ya bastante clásica de lo que es el registro americano, el SER, fundamentalmente viene a poner de manifiesto cómo, según vamos aumentando la edad, lógicamente vamos teniendo una media de comorbilidades mayores. Así, los pacientes en el segmento de edad entre 55 y 65 años tienen una media de comorbilidades de 3, entre 65 y 75 de 3,6, más de 75 años, como ven, por encima de 4. ¿Y cómo está situada dentro de lo que sería epidemiológicamente? Y esto es una información reciente de la Red Española de Registros de Cáncer, las leucemias en general. Como ven aquí, el número total de leucemias en nuestro país se sitúa en torno aproximadamente a los 6.000 casos, de los que unos 2.200, 2.300 son leucemias linfáticas crónicas. Estarían por detrás, dentro de los tumores hematológicos, de este otro gran grupo que son los linfomas no hodgkinianos, que se sitúa aproximadamente en 7º u 8º lugar.
Y la importancia de las leucemias, como todos los problemas en los que hay una disfunción inmune tan importante, sobre todo las leucemias agudas, afortunadamente para la enfermedad de la que estamos tratando, no tanto en la leucemia linfática crónica, como pueden ver, es el gran número de enfermos que tienen mortalidad debido a este proceso. Decíamos, por tanto, y para ir entrando en materia, aproximadamente un 5 de cada, en cuanto a prevalencia de cada 10.000 y 5 en cuanto a cada 100.000 de incidencia, un tercio aproximadamente de todas las... José Ángel, parece que no te oímos. José Ángel, por favor, abre y cierra el micrófono. Si os parece, mientras el doctor José Ángel resuelve los problemas de su equipo, José Manuel, podíamos dar paso a la doctora Fátima de la Cruz. Sí, te estaba pensando, pero no sé, José Ángel, si tú nos escuchas bien a nosotros, quizá a lo mejor reinicia todo y que comience Fátima, y como también son dos temas muy generales, que no hay que seguir el hilo específicamente de lo tuyo, y te retomamos en cuanto Fátima termine, ¿vale? Pues Fátima, cuando quiera, a ver si hay suerte y no tenemos ningún contratiempo más. Vale. Un segundito. Que no veo. Un segundín, porque... Aquí en pantalla. Vale. ¿Me veis ahora? Sí. ¿Queréis que siga o...? Pues sí, José, yo creo, ¿no? Como quieras. Con la rapidez que se ha resuelto, casi que José Ángel se continúe con su ponencia. ¿Me podéis decir si esta era la diapositiva aproximadamente, José Manuel? Ya estabas terminando esta, José. Si quieres continuar con la de la situación actual. Vale. Disculpad, pero bueno, los problemas de lo que es el tema del Zoom. Bueno, efectivamente, y lo que decíamos es que fundamentalmente se viene a poner de manifiesto con el tema del COVID que hoy en día la disminución de la esperanza de vida en la población española pues posiblemente se traduce en un año menos de esperanza de vida, y quizás esta previsión que había de envejecimiento de población en 2030 de más de 3 millones de personas de mayores de 65 años respecto a lo actual, hoy en día posiblemente se tenga que evaluar. Lo que sí que es evidente es que hasta un 20, un 30% de los recursos sanitarios se usan de forma ineficiente, hay bolsas de ineficiencia claras, y que también las innovaciones, 1 de cada 3, lo serán en el campo de la oncohematología. Con toda esta dinámica nace Global LLC, que como ya ha comentado el doctor Bañares, tiene una serie de objetivos que son establecer el estándar óptimo de cuidado en la LLC, identificando necesidades de mejora, evaluando y diseñando la puesta en marcha de iniciativas concretas y viables que redunden en la mejora del paciente con leucemia linfática crónica, y consensuar unas recomendaciones e intervenciones de implementación factible para alcanzar estándares de cuidados óptimos. Además, se proponen una serie de indicadores para medir las mejoras en resultados de salud, y el objetivo final es garantizar la equidad y calidad en el cuidado de la LLC de nuestros pacientes. Todo ello se intentó y se plasmó en un documento que fundamentalmente lo que pretendía era mejorar la calidad y equidad de la asistencia sanitaria, basado, como decía el doctor Bañares, en una atención multidisciplinar que permita la coordinación, que garantice la continuidad asistencial, definiendo un modelo organizativo claro que permita una mayor integración y coordinación de los cuidados, mejorando la gestión y los resultados óptimos en el LLC, avanzando en la toma de decisiones adecuadas, velando por el tema de eficiencia y el uso racional de los recursos disponibles, y además planteándolo como un modelo aplicable a otras enfermedades hematológicas u oncológicas incluso, que permitan una adecuada planificación de los recursos. Y para ello, como ya se ha dicho también, se procuró alcanzar un consenso y alianza entre diferentes profesionales sanitarios, gestores, pacientes, para generar valor al sistema sanitario. Partía, por tanto, de esta ambición ser una herramienta útil
avalada y respaldada por las sociedades científicas más relevantes relacionadas con esta enfermedad, y posicionarse como un referente para la correcta toma de decisiones que permita afrontar con éxito los retos futuros. Claro, una de las preguntas, al ser una enfermedad básicamente hematológica, era si esto era pertinente desde el punto de vista hematológico, y en esta diapositiva pues estamos los 8 hematólogos que participamos en la iniciativa, con nombres muy relevantes como el profesor Jesús San Miguel, como el expresidente del grupo español del LC, el doctor Francesc Bosch, y como también algunos hematólogos que en ese momento se dedicaban a la gestión, como Ignacio Español, o al tema de los paliativos, como la doctora Beatriz García. Y además Global nacía alineado con los objetivos de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia en cuanto a mejora continua de la calidad asistencial y ser un referente de opinión buscando excelencia científica, profesional, transparencia, compromiso con los pacientes y respetando los valores, autonomías y decisiones que tenían que tomarse. Por supuesto que se intentó buscar un ámbito académico que lo sustentara y se encontró en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Cátedra de Evaluación de Resultados en Salud, que por aquel entonces se dirigía el doctor Gil, y finalmente participamos en torno a 33-35 expertos de 4 esferas, fundamentalmente a nivel de atención especializada. Ya hemos nombrado a los hematólogos, pero también había oncólogos, geriatras, gente de urgencias, farmacia hospitalaria, psicooncólogos, enfermeras de hematología, de atención primaria, las principales sociedades científicas de atención primaria y también la enfermería de atención primaria, cómo no. Por supuesto, en la administración, servicios regionales, gerentes de hospital, directores médicos, como muy bien ha dicho el doctor Bañares, catedráticos de bioética, de derecho sanitario, economistas de la salud, y por parte de los pacientes fundamentales, las asociaciones de pacientes, en este caso, Asociación Española de Afectados por Leucemia, Linfoma, Grupo Español de Pacientes con Cáncer y Linfoma Coalition, que aquí está con nosotros Natacha Bolaños, que fue la persona que participó. Se realizaron una serie de reuniones presenciales de trabajo, también online, durante el año 2018, y finalmente esto se plasmó en un documento de consenso en el que las principales asociaciones de pacientes lo dieron su aval y también 22 sociedades científicas, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Entre ellas, pues podemos ver aquí la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica, o como también algunas otras sociedades europeas de prestigio. Y este finalmente sería un poco el flujo, y en el flujo yo creo que hay que poner en valor que al paciente no se le incluye como parte central, como tantas veces decimos, del sistema, sino como una parte más del propio proceso. Por supuesto que es lo más importante, pero se hace al paciente partícipe en la toma de decisiones de lo que luego va a ser toda la generación del proceso llamado LLC. Todo esto plasmó en una serie de recomendaciones, que fueron alrededor de unas 40, de las que se hizo un resumen, un decálogo resumen, que el primero de ellos era difundir el algoritmo diagnóstico, la información sobre síntomas asociados a la LLC. Segundo, homogeneizar y difundir entre los laboratorios clínicos los valores, donde deben realizarse de forma automática la lectura de los frotis de sangre periférica, o que faciliten la lectura de las pruebas analíticas, establecer cauces que permitan una comunicación fluida entre los equipos de atención primaria y los servicios de hematología. Por supuesto, establecer un compromiso con la humanización real de la asistencia sanitaria, garantizando una comunicación adecuada y dotando de toda la información necesaria a los pacientes, a los cuidadores. Intentar plasmar todo esto en una buena historia clínica, incluyendo los sistemas de alerta que permitan un adecuado seguimiento. Por supuesto, y esto fue una de las aportaciones de los geriatras, intentando realizar, teniendo en cuenta que es una enfermedad de pacientes mayores, una valoración geriátrica integral, alcanzar una asistencia multidisciplinar, instar a los gestores sanitarios a fomentar innovación de procesos asistenciales, haciéndolos eficientes, eficaces, integrados, evaluables y, como no, también promoviendo la creación de un registro nacional que no solo valga como foto de lo que es estática, de lo que es la leucemia linfática crónica en nuestro país, sino que sirva también para consultar opciones convencionales, fomentar y abrir el acceso a ensayos clínicos a nuestros pacientes.
Se hizo una propuesta de indicadores, fundamentalmente en 3 grupos. Uno de ellos, mejorar el manejo de la LLC. Ya hemos hablado de la difusión del algoritmo diagnóstico, la lectura del frotis, coordinación entre niveles, integración de los farmacéuticos, inclusión de ensayos clínicos, vacunación, etcétera. Mejora en resultados de salud en lo referente a complicaciones, conciliación de la medicación, programas de adherencia, mejora de calidad de vida y del estado funcional. También los resultados reportados por los pacientes, la mejoría de los mismos, plan de humanización de la asistencia, todo lo relacionado con satisfacción, con el sistema sanitario, con el equipo asistencial, calidad percibida, contactos con las asociaciones de pacientes y percepción en la atención integral y el plan de atención al cuidado. Y todo ello fundamentalmente dentro de un inicio en el ámbito institucional. Ya se ha comentado la jornada en el Senado que fue extraordinariamente importante para la iniciativa y trasladándolo posteriormente de una forma mucho más aplicada a lo que sería el ámbito sanitario, social y también el propio ámbito hospitalario. De tal manera que nos moviéramos en estos 4 pilares que antes comentaba: calidad asistencial, sostenibilidad, acceso a la innovación y equidad del sistema. Se hizo el lanzamiento en el Senado en enero de 2019 de esta iniciativa estratégica, en la que ya también se había empezado a hacer una serie de comunicaciones pues, con el propio Ministerio de Sanidad, a nivel también del Congreso, de hospitales, con asociaciones de pacientes, sociedades científicas, consejerías de sanidad. Y estas son las fotografías de lo que fue la jornada en el Senado. Como podéis ver, un auténtico éxito. Aquí pues estaban en la parte inferior de la diapositiva pues varios de los que participamos en estas jornadas. Estaba en ese momento el portavoz del Grupo Popular y también del Partido Socialista y bueno, pues muchas de las personalidades, el presidente de la Sociedad Española de Hematología por aquel entonces, el doctor Gil, como decíamos, dentro de la Universidad Rey Juan Carlos, aquí también está el doctor Bañares, en fin, lo que quiero decir es que era una iniciativa y una forma de presentación, una puesta en largo realmente importante de lo que era la iniciativa. Pero claro, esto se ha ido plasmando poquito a poco en nuevas reuniones y hoy en día, pues desgraciadamente, el momento que vivimos, la pandemia, pues ha hecho que Global LLC se haya parado, probablemente en el último año, de una manera digamos que bastante drástica por los motivos que a todos pues, nos vienen a la cabeza. Y hoy en día el planteamiento posiblemente sea de hacer unos objetivos quizás algo menos ambiciosos y más adecuados a la problemática actual, incluyendo la problemática COVID-19. ¿Cuáles son las próximas líneas de futuro en Global LLC? Probablemente el inicio de un plan piloto en 5 o 10 hospitales, áreas sanitarias, implicarnos en las propias líneas estratégicas del Grupo Español del LLC, que son a lo que se refieren estas siglas. El propio Grupo Español del LLC tiene un interés manifiesto en lo que sería Global LLC y, cómo no, también en todas las relaciones de actuación a nivel, digamos, de integración de lo que es el proceso leucemia linfática crónica y también, y aquí lanzo el guante, implicando a las asociaciones de pacientes. Por tanto, y concluyo con esta diapositiva, Global LLC es una iniciativa estratégica de salud que tiene básicamente 3 o 4 objetivos. Uno de ellos, mejorar el estándar óptimo de cuidado de la LLC, impulsando pues, esta serie de recomendaciones consensuadas y de factible aplicación. 2, medir resultados en salud con la serie de indicadores que antes hemos comentado. Y 3, garantizar la equidad y calidad en el sistema sanitario de los pacientes, del cuidado de los pacientes con LLC, así como la eficiencia dentro del Sistema Nacional de Salud. Por supuesto que todo esto es obra no solamente de hematólogos, no solamente de enfermeras, no solamente de pacientes, sino de muchas manos que, juntándonos todos, haremos posible la iniciativa estratégica Global LLC. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Ángel, y muchas gracias por ajustarte al tiempo y recuperar esos minutillos que la tecnología te ha hecho perder. Fátima, si nos escuchas, quítate el silencio que tienes de tu micrófono y sí. Si estás preparada, pues cuando quieras empiezas con tu ponencia, por favor.
Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos a la Escuela Andaluza de Salud por haberme invitado a participar en estas jornadas, al doctor Pérez Simón y desde luego al patrocinador AVI y por supuesto a los asistentes, que siempre es un esfuerzo conectarse. A mí me han pedido que hable de lo que es hoy en día el diagnóstico integral de la leucemia linfática crónica. También empezaré mi presentación hablando brevemente de lo que es la leucemia linfática crónica, según lo que hoy en día es la definición de la Organización Mundial de la Salud, y la define como una neoplasia de linfocitos B maduros de aspecto monomorfo, son de pequeño tamaño, son redondeados, tienen poco citoplasma y un núcleo compacto sin nucleoles evidentes. Expresan antígenos de línea B, pero también CD5 y CD23, y se presentan en sangre, en médula y en ganglios, y ahora lo veremos un poquito más detenidamente. Quería recordar un poquito de dónde venimos. Estas células provienen inicialmente o tienen su origen en la médula ósea a través de una célula madre pluripotente, y en esta presentación o en esta diapositiva lo único que quería era localizar dónde está el inicio de la enfermedad de la leucemia linfática crónica. Esta célula madre pluripotente se divide en una célula madre linfoide, y si nos centramos en la línea B, pues al final de su etapa madurativa, al salir de la médula ósea, tendremos un linfocito B maduro virgen. En las etapas de la maduración linfoide son muy importantes hasta desarrollar una leucemia linfática crónica, que se produzca un error en la maduración normal. Y esta maduración normal del linfocito, para que no suceda ningún cambio que lleve a originar cualquier síndrome linfoproliferativo, y hoy concretamente porque nos estamos centrando en la leucemia linfática crónica, empieza dentro de la médula ósea y empieza con el fenómeno que conocemos como una recombinación somática, que empieza a formarse una inmunoglobulina funcional, una inmunoglobulina que no deja de ser un anticuerpo para defendernos de las infecciones. Una vez que nuestros linfocitos sanos salen de la médula ósea y después de la presentación de un antígeno, estas células se activan y entran en el centro germinal de los ganglios linfáticos. Hemos dejado ya el compartimento de la médula ósea y nos vamos a... Continúa la etapa madurativa del linfocito a través de la hipermutación somática, de la selección de células B que sean eficaces y que conozcan, que no sean autorreactivas, de forma que aquellos linfocitos en los que esta mutación no es funcional o bien sean células autorreactivas, deberían de entrar en apoptosis en el centro germinal. Y finalmente, los linfocitos salen del centro germinal del ganglio linfático para ser células B de memoria o células plasmáticas. Y en este proceso lo que ha sucedido es que se ha producido un anticuerpo de alta afinidad frente a un antígeno concreto. Cuando tenemos un síndrome linfoproliferativo, lo que nos ha sucedido es que en alguno de estos procesos en los que estábamos formando una inmunoglobulina funcional frente a un antígeno determinado, hemos tenido un error. Y este error lo que ha condicionado es adquirir una ventaja generalmente de supervivencia o de disminución de muerte en la célula que se va a convertir en leucémica. Y a partir de ahí tenemos un síndrome linfoproliferativo o, en este caso, lo que nos ocupa hoy, una leucemia linfática crónica. Y si volvemos al esquema de la maduración linfoide, recordar que es un problema que sucede ya al final de la maduración, al salir de la médula ósea, pero también puede suceder a partir de un linfocito B maduro o puede surgir a partir de un linfocito B de memoria. Y en estas dos etapas de maduración del linfocito B es donde tiene lugar la leucemia linfática crónica B. Y os cuento esto porque hoy en día es importante para entender en qué se basa el diagnóstico de esta enfermedad y de sus marcadores moleculares, que hoy son tan importantes para decidir el tratamiento. Ya se ha comentado los aspectos epidemiológicos de la enfermedad. Sabemos que es la leucemia más frecuente de todas, representa hasta un 30% de todas las leucemias. La frecuencia puede llegar a ser de hasta 5 por 100.000 habitantes, con una edad mediana avanzada al diagnóstico, y como ya se ha dicho, extraordinariamente rara por debajo de los 30 años, con un predominio del sexo masculino, y aunque generalmente se trata
de una enfermedad esporádica sí que hay algún caso de agregación familiar y sabemos que existe cierto aumento del riesgo relativo de padecerla y además adelantarse en el tiempo a su presentación cuando tenemos algún familiar efecto. Pero también sabemos que es una enfermedad heterogénea, tanto clínica como genéticamente, hasta el punto en que a lo largo de la enfermedad 1 de cada 3 pacientes no necesitarán tratamiento a lo largo de la historia. Es una enfermedad que clínicamente se caracteriza por la infiltración de esos linfocitos patológicos en la sangre, en la médula ósea, en los ganglios linfáticos, en el bazo y en algunos órganos, como pueden ser la piel, el riñón y el pulmón. Y por eso la exploración física y la buena historia clínica, como ya ha comentado el doctor Hernández Rivas, es fundamental a la hora del manejo de estos pacientes, porque de hecho clínicamente es como hemos de determinar esta afectación. No todos los pacientes se tratan. La infiltración de estos linfocitos puede cursar durante años expresándose solo en sangre, pero sin generar ningún problema clínico al paciente, de forma que no sería necesaria tratarla. Pero si el paciente desarrolla síntomas derivados de la infiltración de estos linfocitos patológicos o clonales dentro de algunos compartimentos, como podrían ser la aparición de síntomas B, la famosa sudoración nocturna, la fiebre por la tarde o la pérdida de peso, la presencia de citopenias, es decir, esa bajada de glóbulos rojos o de plaquetas secundaria a la infiltración medular por la leucemia, la presencia de un bazo de gran tamaño, la esplenomegalia masiva, o bien la presencia de grandes adenopatías o unas adenopatías que sin ser muy grandes empiezan a producir síntomas o bien tienen un crecimiento progresivo, así como la sintomatología específica del órgano al que están afectando, como las infecciones recurrentes, podrían ser síntomas de afectación por la enfermedad y de inicio de tratamiento en un momento determinado. Pero es una enfermedad que es lentamente progresiva, que se suele instaurar a lo largo de muchos años y, como he dicho previamente, por eso es heterogénea desde el punto de vista clínico. Y hay que tenerlo claro porque cuando vemos a un paciente por primera vez a la consulta, en la mayor parte de los casos no vamos a empezar un tratamiento. Una vez que hemos valorado a nuestro paciente en la consulta el estadio de la enfermedad, que se define por la presencia de adenopatías, de linfocitosis con adenopatías, esplenomegalia o citopenias por infiltración de la leucemia, nos hace establecer un estadiaje. Y lo muestro en esta diapositiva para recalcar dos cuestiones. Una, que este estadiaje tiene un importante pronóstico, es decir, que marca la evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo y que generalmente son los datos que nos van a llevar a decidir si un paciente necesita o no necesita tratamiento en el momento inicial. Y como digo, es un estadiaje tan fácil de realizar como con una analítica, una buena historia clínica y una buena exploración física dentro de la consulta, sin necesidad de disponer de ninguna otra prueba complementaria. Bueno, si nos centramos en lo que sería el diagnóstico integral de la leucemia linfática crónica, deciros que suele ser un hallazgo casual en una analítica rutinaria realizada generalmente en atención primaria por cualquier otro motivo, como una revisión de la diabetes o de la hipertensión, y en esa analítica lo que se detectaría sería el hallazgo de linfocitosis, es decir, los linfocitos altos en la sangre. Desde este momento, o bien el mismo médico de atención primaria o bien a través de la derivación a la consulta de hematología ante estos hallazgos, lo siguiente que se solicitaría sería un frotis de sangre periférica. Ahí tenéis una imagen de lo que se ve al microscopio cuando tenemos un paciente con leucemia linfática crónica, y lo que se ve en esa imagen es una predominancia de linfocitos B maduros, pequeños, con un núcleo sin nucleolos y sin apenas citoplasma y con manchas de Gumprecht, que son núcleos rotos generalmente, y que es bastante sugestivo de una leucemia linfática crónica. Y con estos dos datos la sospecha ya es elevada, si bien para el diagnóstico definitivo ya desde hace muchos años se consensuó a través del Grupo Internacional de Leucemia Linfática Crónica las pruebas que debíamos llevar a cabo. Además de lo que hemos comentado de hacer un adecuado examen físico, una analítica con un recuento diferencial y la valoración de un frotis de sangre periférica para ver si estamos hablando de una forma típica del LLC o por el contrario muestra algún dato atípico, la prueba hoy en día que nos va a llevar a diagnosticar esta enfermedad es un inmunofenotipo de sangre periférica realizado mediante la citometría de flujo. Y esta sería la siguiente prueba que se suele pedir ya
en la consulta de hematología cuando el paciente viene por primera vez. Bueno, la citometría de flujo es una técnica donde las células que se obtienen de un líquido biológico, puede ser sangre, puede ser otro tipo de líquido, pasa de una en una a través de unas de luz. Estas células previamente se han marcado con un anticuerpo, marcado con un fluorocromo, y eso emite o da una respuesta con una serie de características basadas en los anticuerpos que hemos querido determinarle, y con esa serie de características nosotros conocemos de qué célula o qué célula tenemos delante y qué expresión de marcadores presenta, si son marcadores normales, si son marcadores aberrantes, y podemos llegar al diagnóstico de muchas enfermedades hematológicas. Por tanto, la citometría de flujo permite la identificación, permite la cuantificación y permite la distinción de células basándose en sus características moleculares. Para el diagnóstico de la LLC, concretamente, podemos identificar la clonalidad a través de la restricción de las cadenas ligeras de nuestra molécula de inmunoglobulina. Podemos detectar los linfocitos patológicos a través de la expresión de marcadores que son aberrantes, como pueden ser CD5, CD19, la expresión débil de CD20 o la expresión CD23, y en la actualidad se dispone de un panel de consenso internacional para la identificación de pacientes con leucemia linfática crónica. Se establecen una serie de parámetros en función de los marcadores, y en función de la puntuación tenemos una leucemia linfática crónica, bueno, un diagnóstico cierto de leucemia linfática crónica en algunos casos puede llegar a ser más complicado. Por tanto, el inmunofenotipo no solo permite ayudar en el diagnóstico de la leucemia linfática crónica, sino que también a través de la expresión de estos marcadores nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial de otros síndromes linfoproliferativos que a lo mejor, por ejemplo, con un frotis de sangre periférica, pues a veces puede ser más complicado. En esta pantalla os enseño lo que es un pantallazo del resultado de una citometría de flujo de un paciente de leucemia linfática crónica. Podéis ver en azul los linfocitos que son normales y en rojo marcados los linfocitos de la leucemia linfática crónica B. Y lo que vemos aquí pues es por encima de un determinado dintel la expresión o no de un marcador, de forma que en este cuadrante que estoy enseñando con el cursor sería negativo la expresión de mi marcador, y como veis pues en esta célula expresa determinados marcadores que nos hacen distinguirla de otras enfermedades de la sangre. Por ejemplo, en la leucemia linfática crónica pues podemos ver que expresan CD19 aunque sea débilmente, que no expresan CD10 a diferencia de esta población sana que vemos. Tiene una restricción de cadenas ligeras lambda, presenta el marcador CD5, que es uno de los marcadores que mejor identifica la población de la leucemia linfática crónica. En este caso tenemos una expresión de CD38 positiva, aunque mucha es negativa. También una expresión de CD43, no expresa o prácticamente expresa débilmente CD79, y una expresión alta de CD23 que nos puede en esta pantalla ayudar a distinguirla de otros síndromes linfoproliferativos. Una vez que tenemos el diagnóstico de la leucemia linfática crónica mediante la citometría de flujo, lo siguiente que solemos hacer en la consulta es definir ante qué enfermedad estamos, porque a veces tenemos una expresión en sangre muy elevada, más de 5.000 linfocitos en sangre, y a eso le vamos a llamar leucemia linfática crónica B, y podemos o no tener adenopatías. Pero cuando esta expresión de linfocitos en sangre no es tan elevada y tiene menos de 5.000 linfocitos clonales, estamos ante una linfocitosis B monoclonal que puede terminar evolucionando o no a una leucemia linfática crónica. Y en tercer lugar tenemos otro cuadro clínico que es otra cara de la misma moneda, que sería cuando tenemos además adenopatías por esta linfática crónica, pero sin tanta expresión en la sangre. Son distintas caras de la misma moneda y nos ayudan a definir cómo se está expresando la enfermedad. Bueno, pues la citometría de flujo, la analítica, la exploración física, la historia clínica y la morfología con el microscopio nos pueden ayudar a distinguir la leucemia linfática crónica tanto de otros síndromes linfoproliferativos que tienen expresión en sangre, es decir, en los que podemos ver también linfocitosis en la sangre, como de otras leucemias crónicas B, como serían pues la tricoleucemia, por ejemplo.
Aunque el diagnóstico lo tenemos establecido y clínicamente ya hemos decidido qué estadiaje tiene nuestro paciente solo por la exploración física y además por la sintomatología y la exploración, podemos saber o no si nuestro paciente ahora mismo necesita seguimiento o necesita tratamiento. Hay otros estudios que se consideran complementarios y que se pueden plantear en determinadas situaciones, aunque hoy en día sabemos que concretamente los estudios genéticos son fundamentales. En cuanto al estudio de médula ósea, no es obligatorio en la leucemia linfática crónica. Es verdad que se recomienda cuando puedan existir dudas por el inmunofenotipo de citometría de flujo o bien cuando hay anemia o trombopenia y quepa la duda de que puedan ser o no por la leucemia, podrían tener cierta utilidad. La biopsia de adenopatías no suele ser necesaria cuando la expresión es en sangre, podría ser necesaria cuando sospechamos que la leucemia linfática crónica se ha convertido en un linfoma más agresivo, a eso le llamamos síndrome de Richter, y los estudios genéticos cada día tienen más importancia. Se pueden realizar o por FIS, y ahora os lo enseñaré, o por cariotipo convencional o por biología molecular, y se suelen hacer en todos los pacientes porque sabemos que marcan el pronóstico y que porque nos pueden ayudar a guiar el tratamiento. Las pruebas de imagen no se recomiendan de forma sistemática, es una enfermedad en la que se dice siempre que el estadio o el hallazgo de adenopatías ha de hacerse mediante la exploración física, si bien es cierto que en la clínica diaria muchos de nosotros lo utilizamos, sobre todo si sospechamos que tenemos grandes masas abdominales, por ejemplo. Y el PET-TAC no es una prueba indicada, salvo que sospechemos que el paciente puede haber sufrido una transformación histológica o un síndrome de Richter. Con respecto a las pruebas complementarias para la determinación de genes, tendríamos lo que es la hibridación in situ fluorescente. En la hibridación in situ no es una técnica esencial para el diagnóstico, pero sí que nos aporta información pronóstica. Lo que hacemos es añadir marcadores fluorescentes pueden añadirse a diferentes regiones del cromosoma y en función de lo que veamos sabemos si un paciente le falta un trocito de un cromosoma, a eso le llamamos deleción, o presenta más de 2 cromosomas, a eso le llamamos trisomía, y nos puede llegar a conocer algunas alteraciones citogenéticas descritas en la leucemia linfática crónica con importancia pronóstica. Además, nos puede ayudar también en el diagnóstico diferencial por presentar una alteración típica de esta enfermedad y no de otra, y nos puede también ayudar a guiar el tratamiento, por lo que hoy en día es una prueba fundamental a la hora de tomar decisiones en estos pacientes. Aquí tenéis 2 ejemplos clínicos, uno sería una delección del cromosoma 17, que ahora os enseñaré, que es uno de los marcadores pronósticos más importantes que tenemos en la leucemia linfática crónica y que ha de conocerse antes del tratamiento, y en la foto de la derecha pues tendríamos arriba una imagen con 3 puntitos, lo que indicaría que tenemos 3 cromosomas de ese cromosoma que estamos estudiando, que sería, por tanto, una trisomía del cromosoma 12. En cuanto al cariotipo convencional, deciros que es difícil realizarla en la leucemia linfática crónica porque las células de la leucemia linfática crónica tienen un lento crecimiento in vitro, pero sí que es verdad que puede resultar de ayuda a la hora de identificar más de 3 alteraciones citogenéticas de forma simultánea en el paciente, y a eso le llamamos cariotipo complejo, y ese cariotipo complejo también tiene un importante factor de impacto en el pronóstico de estos pacientes. Pero a día de hoy, como digo, por su dificultad en el crecimiento celular, la técnica estándar para la determinación de alteraciones citogenéticas sería la FIS. Por último, os hablo también brevemente de la biología molecular, porque la delección del cromosoma 17 puede llevar implicada o no la mutación de P53 y tiene el mismo impacto pronóstico, y aunque a día de hoy la técnica más estandarizada es la realización de otra técnica de genes que sería Sanger, yo os he traído lo que sería un equipo de secuenciación masiva que nos permite estudiar más pacientes de una misma vez y nos permitiría ver si esta P53 está mutada o no. Además de la P53, por esta técnica de secuenciación masiva, se puede detectar la clonalidad de la inmunoglobulina y el estado mutacional de la cadena pesada de la inmunoglobulina, aunque también se puede detectar por Sanger, y de nuevo es una técnica fundamental antes de decidir ningún tratamiento por el impacto que tiene. Y os enseño, para concluir, 2 diapositivas más, por qué esto es importante, por qué el diagnóstico integral de la LLC es importante, aunque tuviéramos el diagnóstico con una citometría de flujo, una elevada sospecha con un frotis de sangre periférica y un estadiaje clínico
hecho únicamente en la visita, a la consulta, pues sabemos, como veis en esa gráfica, que los pacientes que presentan determinadas alteraciones genéticas, como puede ser la deleción del cromosoma 17 o el 11q, pues tienen una supervivencia inferior al resto de pacientes. Esto era así anteriormente, a día de hoy, gracias a las nuevas drogas, esto ha mejorado muchísimo y este problema parece que se está solventando, pero necesitamos conocerlo para poner el tratamiento más adecuado. Hay otros factores biológicos como el estado mutacional en esta gráfica amarillita, en la que los pacientes que tienen mutada la leucemia linfática crónica, que si recordáis el diagrama del principio serían los pacientes cuya leucemia se desarrolla en la última etapa madurativa del linfocito B, pues serían unas enfermedades de mejor pronóstico que aquellos pacientes que hacen una leucemia linfática crónica no mutada, es decir, a partir de linfocitos que todavía no han entrado en el centro germinal y, por tanto, no han reordenado su cadena de la inmunoglobulina. Además, hay otros factores pronósticos como puede ser la respuesta al tratamiento, la enfermedad mínima residual, que eso se determina también mediante citometría de flujo, que tiene un impacto pronóstico importante, también es un marcador subrogado de supervivencia. Y luego también conocemos numerosos factores predictores o pronósticos desde el punto de vista clínico. Concluyo, por tanto, que la sospecha inicial de una leucemia linfática crónica es un hallazgo analítico casual, que la citometría de flujo sería la prueba del diagnóstico inicial, pero que hoy en día son fundamentales un diagnóstico integral con pruebas complementarias que nos hagan, como ya se ha dicho previamente, llevar al paciente a un tratamiento de precisión individualizado en función de sus características biológicas, y esas pruebas complementarias son pues la FIS, la biología molecular y el cariotipo en algunos casos, y esto todo es fundamental para un mejor abordaje terapéutico. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima, por tu presentación. Felicidades porque ha sido una verdadera clase magistral en 20 minutos. Podría ser perfectamente una clase en la Facultad de Medicina para nuestros estudiantes. Y tenemos ahora unos minutos, me va a permitir mi amigo el doctor Eduardo Ríos, que es el moderador de la siguiente mesa, que le robemos 5 minutillos por las problemillas técnicos que hemos tenido. Están entrando muchas preguntas de la audiencia. Tenéis que saber que no es un foro específicamente de compañeros hematólogos, sino que hay desde pacientes, enfermeros, representantes de asociaciones de pacientes, y están entrando muchas preguntas muy generales que podríamos tirarnos con ellos una hora explicando sobre la LLC. Fátima, una pregunta que me ha parecido muy pertinente y con mucho sentido común para uno de nuestros compañeros que está en el foro, que es Sebastián Emosilla, que dice que se ha llegado a relacionar la LLC junto con muchos tóxicos en médula ósea con los pesticidas, pero sabemos que la mayoría de la población que tiene o que ha tenido una LLC hoy en España pues no son agricultores que estén todo el día con pesticidas, ni sean trabajadores de una central nuclear, como pasó con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, con la amiloide crónica, ¿no? ¿Qué le podrías decir a Sebastián sobre este tema? Que bien piensa él que aunque esté relacionada con los tóxicos ambientales, la mayoría de los pacientes no están expuestos a esto, ¿verdad? Claro, yo creo que porque lo ha comentado ya también el doctor Hernández Rivas en su presentación, que porque aunque son factores que se han considerado que podrían tener alguna relación con el desarrollo o con iniciar estos eventos que lleven a la leucemia linfática crónica, realmente no hay una causa clara. No conocemos a día de hoy una causa clara para saber que un paciente va a desarrollar una leucemia linfática crónica, y como tú bien dices, pues la mayoría de los enfermos que vemos no están expuestos a esta sustancia. Eso es, ¿no? El propio envejecimiento natural de los pacientes y las alteraciones citogenéticas y mutacionales que pueden producirse en médulas puede ser uno de los desencadenantes del desarrollo de la enfermedad. José Ángel, cambiando un poco de tercio, pero también una pregunta muy general, nos pregunta María Trinidad Ruiz que por qué no se suele instalar tratamiento en la mayoría de los casos. ¿Qué le podría aclarar a María Trini? Bueno, inicialmente se hicieron algunos ensayos clínicos en la década de los 80 y 90 y se vio que el hacer tratamiento frente a adoptar una posición de esperar y ver en pacientes que no tienen criterios de tratamiento, y los criterios de tratamiento muy someramente, y tampoco me voy a meter al 100% con ellos, son
tener, como decía antes la doctora de la Cruz, pues sintomatología constitucional, es decir, pérdida de peso, sudores, fiebre, adenopatías progresivas, crecimiento del bazo, del hígado, anemia, bajada de las plaquetas, lo que se llama una duplicación linfocitaria, pero de una manera importante en 6 meses. Si no se tienen todos estos criterios, la enfermedad puede estar durante años sin mayor evolución o incluso haciendo una evolución muy progresiva que hace que no necesite tratamiento y que la supervivencia sea igual que si establecemos un tratamiento precoz. Por tanto, hoy en día podemos decir que aproximadamente en el momento de la presentación de la LLC, porque hay muchas LLCs que se diagnostican por análisis de rutina, solamente en torno a un 15-20% de los pacientes inicialmente van a necesitar tratamiento. Efectivamente, ¿no? El ejemplo que le ponemos a nuestros pacientes que están muy apurados por saber que tienen una enfermedad oncológica y no tratarse, es que cada mes que le ganamos a la enfermedad sin tratamiento, una batallita que le ganamos a la propia enfermedad, y que tenemos muy claro que en pacientes asintomáticos no hay que tratar. También para José Ángel, por la temática de su ponencia, Eva Alcaide nos dice, yo creo que un poco también como habiendo las sociedades científicas, los estados gubernamentales, las comunidades, habiendo participado en el proyecto de Global LC, nos pregunta Eva Alcaide si, y creo que es muy pertinente, la figura del fisioterapeuta en los equipos multidisciplinares para el tratamiento de los pacientes hemato-oncológicos, ¿no? Yo creo que específicamente en Global LC el documento no habla de la figura de un fisioterapeuta como tal en todos los centros, pero ¿qué nos podría argumentar en este sentido de la figura un poco más allá de lo que sería el enfermero y el médico en los equipos multidisciplinares para los pacientes con una enfermedad oncológica? Efectivamente, o sea, quizás en el caso concreto de leucemia linfática crónica no sea una figura realmente imprescindible, pero sí en una gran cantidad de enfermedades oncohematológicas, por supuesto en tumores sólidos, pero también en la propia hematología, en el propio cáncer hematológico, en ocasiones problemas de disminución de lo que sería masa muscular, de problemas de sarcopenia en pacientes mayores, etcétera, o incluso en pacientes con leucemia linfática crónica también, si así los propios geriatras nos indican dentro de la valoración geriátrica integral, pues que se pudieran beneficiar de un programa de fisioterapia, por supuesto, y junto con los médicos rehabilitadores, pues estaríamos también encantados de incluirlos dentro de la iniciativa, ¿cómo no? Sí, en este sentido yo también quería apuntar, como se ha explicado antes en la ponencia del doctor Hernández Rivas, que si ahora tenemos que trabajar mucho los propios hematólogos y los dirigentes de nuestros hospitales en llevar a cabo, en ser pragmáticos y aplicar ese documento, que no siempre es fácil, que tenemos que negociar mucho con las instituciones, con los servicios de farmacia para llevar a tratamiento a raíz de cosas que hemos hecho antes en cuanto al diagnóstico y monitorización de los pacientes, y si no se lleva a cabo, pues tenemos que asumir nuestro mea culpa como responsables de una unidad en un servicio como de síndrome linfoproliferativo de linfática crónica, porque ese documento deberíamos llevarlo a la práctica si queremos presumir de que tenemos un servicio que está aplicando esos consensos y tenemos una calidad asistencial reflejada en el paciente. Fátima, también nos preguntan, por aquí es una pregunta pues muy general y muy difícil, quizás difícil de entender para la audiencia, pero seguro que tú se la sabes responder. Dice que si el estudio cromosómico, en cuanto a las alteraciones de los cromosomas 11, 13 y 17, yo creo que ha ido un poco por toda la parte de FISH y el pronóstico de los pacientes en función de una u otra, si se podría utilizar para el diagnóstico precoz. Yo creo que no, porque tener una alteración cromosómica no hace que tengas una enfermedad. O sea, te diría que tienes una alteración cromosómica, pero si no tienes las alteraciones o lo que se define como leucemia linfática crónica, que sería la presencia de esos linfocitos elevados en la sangre con las características de las que hemos hablado, pues simplemente sabríamos que tenemos determinadas alteraciones genéticas, pero no por ello que tenemos esa enfermedad. Exacto, también entra una pregunta parecida, si hay algún plan de screening para prevención del diagnóstico de la LLC y si también se hacen estudios de médula ósea,
pues parece que no vamos por los colegios pinchando médula a los niños ni en los geriátricos a los abuelos para ver si tienen una enfermedad como una linfática crónica, ¿verdad? No, y además generalmente como el diagnóstico o la sospecha es relativamente sencilla porque bueno, el médico de cabecera suele apreciar la leucocitosis en la analítica general, tampoco requiere de una investigación más profunda. Yo quería añadir, si es posible, que en el tema de las alteraciones citogenéticas de alto riesgo, por sí mismas tampoco, si no hay criterios de tratamiento, son condición para poner tratamiento. Es decir, un paciente que pueda tener una leucemia linfática crónica en un estadio inicial con alteraciones en el cromosoma 17, que en principio son de mal pronóstico, no por ello, y fuera del marco de un ensayo clínico, haya que poner el mismo. Y segundo, hoy en día, salvo casos excepcionales, a raíz de la pregunta anterior, no es necesario fuera de un marco investigacional el hacer un estudio de médula ósea, como probablemente tampoco lo sea el hacer una prueba de imagen. Y ya digo que simplemente con el análisis y con una citometría de flujo, que es lo que indican las guías actuales que acaban de ser publicadas en el año 2018 por el Grupo Internacional de Estudio de la LLC, es más que suficiente. Muy interesante, José Ángel, es verdad la estrategia del do not do, de no hacer por hacer, ya la ha aplicado también Fátima, no hay que hacer médulas cuando no hay que hacerlas y por supuesto, por ejemplo, no hay que hacer un PET-TAC cuando no hay que hacerlo, que también hay que tener muy presente la sostenibilidad del sistema de salud. Última pregunta, me da un poco igual para los dos, quien quiera contestarla. Rafael Marcos Graguera nos pregunta si los cambios en los criterios diagnósticos en 2008 supuso una disminución en cuanto a la incidencia de LLC. Yo creo que más que incidencia sería en nuevos diagnósticos a raíz de esos cambios de los criterios diagnósticos de la International Working Group. Quien queráis. Cerramos con quien responda a la pregunta. Simplemente, vamos a ver, hubo efectivamente un artículo de consenso, una reunión de consenso en el año 2008, otra en 2018. Básicamente es un poco lo mismo, una que otra. En ella se viene a decir desde el punto de vista del diagnóstico y quizá en ese sentido se pueda decir que a lo mejor la incidencia puede haber disminuido un poco porque ahora se considera lo de los 5.000 linfocitos como cifra para decir que es una leucemia linfática crónica siempre y cuando no haya manifestaciones de otro tipo, adenopatías, etcétera. Pero, bueno, la linfocitosis B monoclonal, que digamos que sería un poco la parte inicial en algunos casos de la leucemia linfática crónica, podría decirse que en ese caso podría disminuir un poco la incidencia, pero no creo que sea un tema en absoluto relevante, sino más bien es un poco de clasificación y no creo que tenga mayor importancia. No sé si Fátima está... Sí, vamos, no, eso a lo mejor puede implicar algo de disminución de la incidencia, pero como he dicho, al final se trata de una alteración común y son diferentes caras de la misma moneda, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a los dos, José Ángel y Fátima. Yo también espero que en algún momento estos webinars, que son muy cómodos pero son muy fríos, se acaben y podamos abrazarnos y saludarnos en persona. Doy paso, creo que María José, no sé si tiene que intervenir ella para dar paso a Eduardo Río en la mesa 2. Me despido desde Granada, un fuerte abrazo para toda la audiencia y que disfrutéis de lo que queda de jornada. Que vaya bien, buenas tardes. Adiós, José. Adiós, Fátima. Muchas gracias, José Manuel, José Ángel y Fátima. Y sin más, pasamos a la mesa 2, cómo mejorar el abordaje de la leucemia linfocítica crónica, distintas visiones para un objetivo común.